¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya saben quién soy. Si no, pues olvídenlo, eso también lo vas a borrar, Pau. Muy buenas tardes. Aquí en este video pues les voy a mostrar otra clase de puntos clave para poder llevar a cabo este modelo de silla. Sí, en esta ocasión pues igual les voy a dar unos cuantos tips y puntos de referencia. En el video pasado nosotros tomamos otros puntos de referencia para poder llevar a cabo el modelo de la silla Miguelito. Y aquí lo que es en este modelo de silla que ustedes habrán tenido ciertas dudas. Cuando en las clases pasadas les estuve compartiendo el detalle de buscar referencias para de ahí de una base, de una forma base, poder ir abstrayendo entre otras cuestiones, ese punto de referencia puede cambiar. En ciertas ocasiones será las patas, en otras será el respaldo o el mismo asiento. ¿Sí? Y lo que fue en este caso, precisamente, una de las medidas que siempre va a ser constante va a ser precisamente la altura del asiento, porque esa precisamente es una medida estándar que se suele respetar en todos los modelos y diseños de sillas, ¿sí? Al menos las medidas son tomadas en cuenta ya dependiendo por las funciones del diseño, ¿no? Entonces, aquí este diseño evidentemente pues, se trata de que ustedes vayan practicándolo, que ustedes lo pulan, tomen nota, para que ustedes después puedan intentar hacer las cosas, ¿sí? Y ya conforme vayan haciéndolo, vayan practicando, cada vez van a tener un mejor resultado. Aquí evidentemente las medidas son meramente en base a pura proporción. ¿A qué me refiero? A que pues aquí estuve modelando y diciendo, a esa altura está bien, este detalle está bien, parece congruente en base a la referencia, etcétera. Y cuando me refiero a la referencia, me refiero a la imagen, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con este video para que ustedes puedan tomar nota de cómo sería la mejor, o bueno, una de las maneras prácticas para poder llevar a cabo este modelo, ¿sí? Aquí, como ustedes verán, aquí tenemos el historial de modificadores. Evidentemente, claro que si a mí me preguntan, pues ya al terminar del modelo 3D, pues yo colapsaría las piezas, ¿no? Para no tener tanta historial de información de lo que sería el modelo. Y referentemente con esto, a lo que yo voy es lo siguiente, ¿sí? Verán, el modelo de la silla, ¿sí? Comenzó principalmente con una caja, ¿sí? Y esta caja medía 40 centímetros de ancho, 40 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho, y lo que es en el alto fue la altura donde yo voy a poner lo que sería la referencia a los descansabrazos, ¿sí? Los descansabrazos aquí en este caso, pues lo estaría poniendo yo a 55 centímetros, ¿sí? Entonces, una vez con el modelo de aquí de lo que sería de la caja, aquí yo apliqué unos cuantos connex para que de aquí mismo ya pudiera tener la referencia de lo que sería la altura de donde estaría el asiento, que sería unos 40 centímetros. Ustedes verán, voy a adelantar de aquí en el historial, en cómo es la pieza, ¿sí? Y esta pieza aquí, pues ustedes si lo comparan con la imagen, verán que es muy parecido, que es muy familiar. Pero si nosotros los vemos desde este cierto punto de vista, desde una vista de perfil, podemos tomar en cuenta que la altura del asiento del nivel del piso va a ser unos 40 centímetros, ¿sí? Aquí propiamente ya lo que fue modificando lo que era la caja, convirtiéndola en un edit poly. Aquí puse lo que sería 40 centímetros. Aquí a mi parecer fue una buena idea o una idea válida tenerlo 10 centímetros debajo, poner otro connect. Y evidentemente, como yo tengo que manipular los vértices para poder tener esta siguiente figura, puse allí lo que sería otro connect para poder trabajar con otro vértice aquí. De lo contrario, pues sería muy complicado poder crear algún otro parámetro para poder crear esta pieza de aquí de costado. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es partiendo de lo que sería de un cubo común y corriente, ¿no? Voy a ponerme en vista de perspectiva, ¿sí? Ustedes ya saben cómo crear Connex, eso ya se estuvo viendo en las sesiones pasadas, pero principalmente no. Ya una vez teniendo esto aquí, como todo derecho convirtiendo editable poly, y como ustedes recordarán, los connect es una función que se hace entre los segmentos, o bien conocido como los edges. Entonces, meramente hay que seleccionar los extremos que nosotros queremos unir, ¿sí? Ya les pasé el shortcut, que es, por ejemplo, ustedes pueden seleccionar dos, pero para hacer el connect en todo lo que es a lo largo del prisma, utilizamos el comando Alt-R para conectar y buscamos precisamente esa función, ¿verdad? Aquí en Edit Edges, para que pueda ver, ver Edit Edges, tiene que tener seleccionados los edges. Ya les comenté que aquí es con el último valor preestablecido, o en configuraciones nosotros podemos poner
cuántos tipos de divisiones queremos. Si que tenemos más de un segmento dividido, aquí le podemos poner una proporción de distancia, ¿sí? Ustedes lo recordarán y aquí lo podemos desplazar, ¿sí? Entonces, evidentemente, aquí lo borré, y aquí lo voy a borrar. Evidentemente, pues aquí lo que estuve haciendo fue preparar la geometría para volver a la vista de perfil. Para de aquí simplemente, ya en el siguiente paso que yo hice, creo que sí, en el siguiente paso lo que yo estuve haciendo fue editar los vértices, ¿sí? Para que ya me quedara de aquí de esta manera. Lo que es la altura del punto máximo, lo que es el respaldo, yo lo manejé a unos 80 centímetros. Ustedes pueden corroborar si ese es el mejor dato o no. Y simplemente los desplacé hacia la parte, bueno, los desplacé más hacia la izquierda para que las puntas quedaran detrás a como se ve en la imagen de referencia, ¿sí? Y nosotros al momento de verlo, ya por completo todo el modelo 3D de la silla, ¿no? O igual si lo ven en su foto, nosotros seguimos viendo un diseño simétrico, ¿sí? En el que sus dos extremos son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Eso significa que nosotros no tenemos que modelar toda la pieza por completo, sino la podemos dividir por separado, sin ningún problema, y ya con eso, pues culminar con el modelo. Entonces, retomando aquí los puntos, primero se inició creando una caja. Esta misma caja se editaba y se hicieron ciertos connects, se eliminaban las otras caras innecesarias porque pues aquí podemos trabajarlo de perfil y extruirlo. Ya una vez que yo apliqué lo que sería ya la forma, le apliqué un espesor con el modificador de Shell, que ustedes ya lo conocen. Yo aquí ya le puse un valor predeterminado de unos 3 centímetros. Este puede variar dependiendo de su percepción y de su propuesta. Y ya una vez con esta pieza, evidentemente con el modificador Symmetry y modificando el pivote, ya con esto lo apliqué para que quedara espejeado, para que aquí mismo ya me quedara unos 40 centímetros. Si ustedes lo hacen bien desde el modelando una caja de 40 por 40, el pivote siempre va a estar en el centro, porque todo objeto que nosotros creamos tiene el pivote ya una vez centrado. Desde el momento que se crea, ya tiene el pivote centrado, ¿sí? Como lo podrán ver aquí, se fijan, ya está centrado una vez, ¿sí? Entonces ustedes no lo modificaban, ya lo van a tener listo y solo van a tener que aplicar el modificador y con eso ya van a poder seguir trabajando. Una vez que yo ya apliqué lo que fue el modificador del Symmetry, este objeto lo voy a esconder, botón derecho, le voy a poner Hide Selection, ¿sí? Una vez que yo tengo estos elementos aquí separados, apliqué un bridge. Si ustedes lo recordarán, un bridge, aquí yo convertí el modelo en un editable poly, ¿sí? Un bridge, para que vean que lo voy a volver a hacer sin ningún problema. Voy a eliminar estos de acá, porque puede que esto se les olvide, ¿no? Entonces, aquí después del resultado del symmetry, voy a convertirlo en un edit poly. Ay, siempre se traba aquí. Veamos. ¿Sí? Un momento que piense. Voy a aplicar lo que sería un bridge, sí, que es un puente. Y para que podamos hacer un puente necesitamos dos extremos, el extremo A y el extremo B. Sí, aquí en este caso estoy seleccionando caras posteriores en una misma dimensión, bueno, en un mismo eje, en el eje X por así decirlo, y tenemos el mismo número de caras. Entonces aquí simplemente el programa pues ya va a tener sobreentendido pues, si queremos unir estas caras, ¿sí? Entonces me voy aquí a las herramientas, quiero trabajar con polígonos o caras, entonces tengo que meterme aquí a la edición de polígonos o caras. Le voy a dar aquí el bridge y ya quedó listo. Aquí realmente no debí de haber seleccionado estas caras de aquí, porque pues en la referencia no se ve que aquí estén unidas las piezas o que haya alguna especie de tablón. Entonces aquí voy a unir estas piezas, le voy a dar un bridge, ¿sí? Y como ustedes verán, evidentemente el material de las patas por los costados es uno y en medio tiene un asiento con un material diferente. Entonces, nosotros también ya les hemos enseñado que pueden dividir caras y segmentos para crear otros objetos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprovechar este mismo bridge para ya de aquí extraer estas caras que conforman el asiento. Entonces, voy a seleccionar estos de aquí
voy a buscar la opción de desacoplar para separar este elemento de aquí, el cual se llama detach. Attach es acoplar, detach es desacoplar. Voy a aplicar detach y ahora este objeto de aquí es independiente. Se fijan que no lo puedo seleccionar. Para que yo lo pueda seleccionar, tienen que recordar que tenemos que salir fuera del panel de edición. Y ahora ya puedo seleccionarlo, ¿sí? En el momento e inclusive puedo cambiarlo de color, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, oye, pero tiene cierto espesor, que qué sé yo. Precisamente, y tienen razón. Voy a eliminarlo porque ya lo había ocultado. Fíjense una cosa aquí. Como yo quité esas caras de ahí, ¿qué significa? Significa que esta pieza de aquí, ¿sí? Estas caras fueron abstraídas. Aquí no estaba sellado porque estaba conformada la pieza con un puente. Pero aquí en este caso, ¿verdad? Si yo aquí lo hubiera colapsado en Edit Poly, pues tendría que manualmente unir todos estos puntos de aquí, ¿sí? Eso como hubiera sido, simplemente para que sepan cómo se hubiera podido arreglar. Ustedes hubieran tenido que seleccionar un edge, por ejemplo, buscar el otro edge posterior, y ustedes aquí pudieron haber optado por la opción de bridge otra vez, ¿sí? Porque un bridge es un puente entre un punto con el otro, ¿sí? Eso significa que necesitamos puntos posteriores. Aquí estoy seleccionando con control sostenido, bridge y listo. Otra forma que ustedes pudieron haber hecho sería, bueno, no prácticamente, la otra que sería más arduo, más difícil, sería con Shift sostenido, con la herramienta de selección mover o W con un segmento seleccionado. Ustedes pudieron haber arrastrado con Shift sostenido, ¿sí? Y hubieran hecho lo que sería un target weld, que significa soldar con un objetivo. Soldar con un objetivo que necesitas seleccionarlo, selecciona el segmento que quieres unir con otro, o picas la opción de Target Web y le picas quiero que se una este con este, ¿sí? Y botón derecho para que ya termine. O en este caso, que también este es el último, ¿sí? Aquí que este caso, ¿no? Que es la única cara faltante, pues aquí podemos ver que tenemos en sí un borde, ¿sí? Tenemos un cuadrante unido, cuatro segmentos unidos por otras cuatro caras que lo unen, ¿sí? Pero que le falta lo que sería la cara, que falta como una tapa. Entonces podemos trabajar aquí con lo que es el borde, seleccionamos y podemos también utilizar la herramienta Cap. Y con eso ya queda listo. Pero como les mencioné, aquí en este caso tenemos todo este historial y nosotros todavía nos falta este lado. Entonces aquí, si yo quisiera ser necio, por así decirlo, y conservar esta pieza de aquí, pues yo tendría que probablemente algo que puedo hacer sería borrar, porque el pivote de aquí sigue en medio. Podría borrar este objeto, colapsar a un edit poly y aplicar otra vez el symmetry. O simplemente puedo borrar en el historial la último que yo hice para tener de vuelta el resultado de Symmetry, que es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque me ahorra tiempo. Si yo aquí en Edit Poly le pico borrar, ¿se dan cuenta? Volví en el tiempo, espacio y tiempo, oh Dios mío. Y estoy aquí otra vez de vuelta, el momento en el que apenas apliqué el Symmetry. Y aquí mismo le puedo poner otra vez Edit Poly. Aguarden. Puedo poner de vuelta Edit Poly, ¿sí? Y seguir manipulando como lo estuve haciendo, ¿sí? Que por ejemplo aquí estoy seleccionando caras. Ahora, aquí en delante voy a descubrir todo lo demás, un hide all. Aquí, por ejemplo, hice lo mismo, nomás que simplemente este es de color rojo y el otro era de color azul, ¿sí? Aquí están las caras que yo sustraje, ¿sí? Y lo cambié a color rojo, es lo único diferente que tiene con respecto a lo que tiene de color azul. Si nosotros vemos la referencia, nosotros podemos observar que aquí sobresale, ¿sí? Que aquí sobresale lo que sería en sí la cobertura que tiene el asiento, ¿sí? Como lo que sería el asiento con el colchoncito, por así decirlo, ¿no? Con el relleno de tapicería. Y ese mismo colchoncito o tapicería, evidentemente, pues se trabaja con un mapa, de un material, para que pues pueda lucir si es uno de tela o uno de piel, lo que ustedes quieran. Pero para darle mayor impresión, pues tenemos que darle un cierto espesor. Y para eso, nosotros podemos utilizar otra vez el modificador de Shell, ¿sí?
Cuando yo aplico un modificador de shell, como ustedes recordarán y ya se les explicó, el modificador de shell da un espesor que puede ser hacia el frente o hacia atrás, ¿sí? Porque todo tiene un valor positivo y uno negativo, que aquí con el modificador se describe como valor interno y valor externo, ¿sí? Si yo aquí le pongo en 0 y aquí en el valor interno le doy hacia arriba, ¿qué es lo que pasa? Se está creando un espesor hacia adentro, ¿sí? ¿Y por qué lo hace de esta manera? Porque nosotros extraímos del otro modelo, del Symmetry, caras meramente, pero no están soldadas. Literalmente esas caras las quitamos y ahora las estamos usando en otro objeto. Si nosotros quisiéramos que estuviera sellado por aquí, tendrían que hacer los pasos que ahorita les mencioné con los otros extremos, ¿no? De aquí pues, puedes extruir y unir, o puedes también aquí fijamente con el bridge, seleccionando caras posteriores, y al final pues poner un cap, ¿no? Pero aquí lo que yo voy a hacer, que sería lo más rápido y conveniente, voy a aplicar un shell, y para que aquí sí se vea un poquito más predominante, que sea exagerado, pues le voy a aplicar el shell con un valor de 1 centímetro, ¿sí? Y ya con eso, pues ya tengo este efecto de que, están las piezas de madera y luego de aquí ya sobresale lo que es el colchón. Ahora, ya una vez que está hecho esta parte de aquí, pues veremos que evidentemente, pues ya se incrementó con ángulos de 45 grados, ¿sí? Aquí en cada uno de los extremos de donde los segmentos que teníamos se volvió a crear y se proyectó un nuevo volumen. Pero falta lo que serían los suavizados, ¿sí? Falta que tenga como un suavizado para que se vea que está el colchonadito, etcétera. Y hay dos formas de hacer eso, ¿sí? Voy a eliminar esto de acá. Y esta es la manera en cómo lo podemos hacer, es con el modificador o la herramienta de edición llamada chamfer, ¿sí? C-H-A-M-F-E-R, chamfer. Ustedes lo pueden buscar aquí. Chamfer. ¿Y qué es lo que hace este modificador? Este modificador trabaja con valores, ¿sí? Cuando lo aplicas de esta manera. Aquí le voy a poner que sea de 1 centímetro, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con este modificador? Está tomando todos los vértices exteriores, ¿sí? O que delimitan el perímetro de la figura. Aguarden. ¿Sí? Y duplica en cada una de las uniones de los segmentos la geometría para crear suavizado. Aquí voy a poner que el valor del suavizado a lo largo sea de 1 milímetro. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Qué es lo que está creando? Voy a desactivarlo. Crea en cada uno de los segmentos de aquí, duplica para crear suavizado. ¿Sí? Pero la forma en cómo este modificador funciona es en el perímetro. ¿Sí? Si se fijan, como nuestra figura tiene este volumen, ¿no? Luego le agregamos el espesor, el perímetro son los contornos, no los segmentos que están unidos, ¿sí? Son los contornos. O sea, se queda venir por aquí, por aquí, por aquí, pero no va a interferir aquí en medio. Es por eso que cuando lo activamos, se duplica la geometría para crear ese efecto de suavizado, pero en medio no lo está atacando. Sí, porque no está dentro del contorno, el contorno es por fuera. Sí, es la pura orilla, pero no es por el medio de los segmentos. ¿Sí? Y este valor puede cambiar. Esto de aquí, este extremo, mide 1 milímetro, ¿sí? Que es 0.001, teniendo unidades en metros. Los segmentos es cada cuántas divisiones se van a hacer de manera proporcional. Aquí es como es una división, pues tenemos dos caras. Y eso, ¿qué relación tiene? Esa relación tiene aquí con el resultado visualizado que tenemos cuando tenemos ya dobleces o variación en los ángulos. Si aquí, por ejemplo, le pusiera que quiero 3 segmentos, se fijan cómo cambia. Y aquí tenemos opciones, ¿no? Esa es una operación de forma cuadrangular, pero una estándar funciona de una manera distinta, ¿sí? Eso es más evidente dependiendo de dónde lo tenemos, pero se fijan la cantidad. Cuando es un chamfer estándar, nomás tenemos estas 3 divisiones. De aquí, estas uniones que se hacen son improvisaciones del programa para que pueda funcionar. Pero lo único que está haciendo es, está justificando la geometría para que, por así decirlo, estos tres pasan, se unen y vuelven a caer aquí. Y estos tres de aquí, igual en esta misma conjetura, se lanzan los dos tres. Es como en sí redibujar y predecir la geometría. Pero en fin, esa es la herramienta de chamfer.
Sí, con la herramienta de chamfer nos permite poder crear ilusión, bueno, duplica la geometría para poder proyectar suavidad, ¿sí? Ahora, esa es una manera de ponerlo como modificador, pero ¿qué pasa si nosotros queremos ser más selectos con respecto a que en ciertas partes tenga un suavizado y en otras no? Para eso se utilizan las herramientas de chamfer desde el Edit Poly, ¿sí? Que aquí lo voy a activar, voy a poner aquí otra vez Edit, que monserga. Bien, vamos a poner el Edit Poly, que está aquí, ¿sí? Con el Edit Poly, el chamfer siempre va a estar relacionado, puede aplicarse tanto en vértices como lo que es en edges, ¿sí? Pero yo la verdad prefiero trabajarlo sobre edges. Ahora, ¿cómo funciona? Sí, yo les recuerdo que haciendo doble clic se selecciona todo un segmento en sentido de un anillo, ¿sí? De lo que está conectado, ¿sí? Aquí si yo le doy doble clic, se están seleccionando todos los edges conectados desde el punto en que yo estoy dando el clic, ¿sí? Como un anillo, ¿sí? Como un anillo perimetral. Pero aquí son los puntos que están unidos. ¿Qué es lo que pasa si yo aquí, por ejemplo, dijera, nomás quiero aplicarle aquí un chamfer? Le doy doble clic para que el chamfer se pueda hacer a lo largo, para que tenga un cierto orden y una suavidad homogénea. Y me voy a buscar aquí la herramienta, que aquí viene, chamfer. Es igual con el connect, si yo le pico, bueno, no tan así tal cual. Si yo le pico aquí chamfer, voy a hacerlo al tanteo, pero voy a trabajar con los valores anteriores, ¿sí? Eso no lo queremos hacer. No lo recomiendo tanto hacerlo de esa forma. Pero si yo lo hago con settings, ¿qué pasa? Me permite aquí decir, ¿sabes qué? Quiero que de aquí a aquí haya una distancia de 1 centímetro. Quiero que este de aquí tenga divisiones. ¿Se fijan qué es lo que pasa cuando agrego divisiones? Crea transiciones, considerando que yo quiero un suavizado porque eso es lo que entiende. ¿Se fijan? Y ahora yo desde aquí puedo con control sostenido, doble clic y se fijan, está atacando, bueno, no atacando, está haciendo efecto a lo largo de toda la unión y a lo largo de toda la unión distribuye adecuadamente la geometría, ¿sí? Si yo solamente seleccionara, clic aquí, se fijan lo que estaría sucediendo. Aquí el programa tiene que dividir este punto de aquí, este vértice, tiene que redibujar para que esto pueda existir en el modelo. Pero esto no está correctamente modelado. Voy a aplicar control, doble clic y aquí está. ¿Se fijan? Yo puedo de aquí seleccionar los otros puntos, que yo nomás estaría seleccionando los puntos que se van a ver en el render, los cuales podrán ser estos de aquí, ¿sí? Y ya con eso, ¿no? Y aquí yo podría manipular los valores, o yo puedo previamente seleccionar doble clic, control sostenido, doble clic, control sostenido, doble clic, control sostenido, doble clic y aplicar de aquí ya una vez el chamfer. ¿Sí? Y listo. Aquí ya simplemente muevo los parámetros que yo desee, le doy palomita y ya tendría listo, bueno, de una manera básica, ¿no? Porque todo se puede pulir más, pero ya tendría esos efectos de suavizado. ¿Sí? Voy a quitar en la vista de los edges con la tecla F4, ¿sí? Y vean la reacción que tiene la luz. ¿Se fijan? Se ve suavizado. ¿Sí? Ahora, ya con esto yo ya les expliqué en cierto sentido cómo ustedes pueden sacar estas piezas de aquí a los costados, que serían las patas posteriores, que forman también el asiento, y lo que sería la parte colchonada. ¿Sí? Ahora, vamos a trabajar con lo que serían los descansabrazos. ¿Sí? Nosotros cuando observemos el modelo podemos ver que el modelo tiene lo que sería un cilindro aquí, un cilindro en la parte de abajo que aquí pues no está, aquí pues meramente es un error mío, y que de aquí mismo sale, por así decirlo, la pieza de aluminio, baja con una curva, y de aquí este mismo pues se conectan, ¿no? Está aquí unida las piezas para que así mismo pues pueda tener estabilidad, lo que sería la silla. ¿Cómo modelamos esto? Les vuelvo a decir, tienen que pensar ustedes cuando modelan un objeto en tomar referencias, ¿sí?
Ustedes no pueden crearlo todo de la nada, ustedes tienen muchas veces que crear sus propias referencias. En este caso la referencia va a ser un cilindro, ¿sí? Que es una de las figuras que ustedes pueden crear, ¿sí? Y si ustedes no se dieron cuenta, ustedes tienen que a la vez también buscar, ustedes tienen que buscarle el programa la manera de cómo lograr las cosas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí en los objetos de prismas básicos, pues tienen cajas, tienen conos, tienen esferas, tienen geoesferas, tubos, cilindros, otros tipos de figuras, ¿no? Tienen pirámides, planos, teteras. La tetera, pues se las paso, ¿no? Y también el texto, pues de que no lo usen. Pero ustedes pueden crear sus propias referencias. O de igual manera, si ustedes no quieren hacer esto y ustedes prefieren hacer un plano primero, hacer un despiece en vista para nomás extruirlo todo, pues también se vale. Ustedes también pueden hacer eso en AutoCAD, ustedes pueden hacer eso en Illustrator, pero no se queden con la sensación del vacío o de que no lo pueden hacer simplemente porque no tienen referencias. Ustedes tienen que crear sus propias referencias y eso es algo que ustedes tienen que tener muy en la mente, porque a final de cuentas en un proyecto nadie les va a dar una referencia. O la referencia es una sola oportunidad de ir a sacar medidas y si no tienen las medidas, pues tienes que dar un aproximado. En fin, pero bueno, aquí el caso es de que les voy a decir, pues, cómo yo lo saqué. Como yo lo saqué fue con esta referencia, ¿sí? Cuando nosotros creamos un cilindro, aquí lo van a ver, ¿no? Aquí simplemente le agregué un edit poly y extruí las caras. Cuando nosotros creamos un cilindro, aquí haciéndolo desde la vista de perfil. Cuando ustedes lo crean de esta manera desde perfil, tienen que hacer dos cosas. Una, hacen un clic para ver el radio. Hice un clic y lo dejé sostenido, pero realmente mientras lo muevo, está sacando lo que es el largo de lo que es el cilindro o la altura si estuviera volteado. Si yo le doy perspectiva y ustedes voltean aquí, el programa está esperando que yo dé otro clic. Se fijan, aquí solamente estoy arrastrando para dar por entendido lo que es la longitud. Voy a dar clic derecho, luego primera tecla número 2 y aquí vienen los parámetros del cilindro, ¿sí? Practiquen cómo crear cilindros si sienten que no le dan, que le erran. Pero bueno, aquí creo un cilindro desde la vista de perfil, ¿sí? Y aquí van a ver los valores, ¿sí? Yo creé aquí un cilindro que tuviera 1 centímetro de lo que sería del radio, eso significa que el diámetro mide 2 centímetros, tiene un largo de 5 centímetros o una altura si estuviera acostado, lo viéramos así de frente, si estuviera acostado con esta cara apoyada abajo, tendría 5 centímetros de altura. Tiene unos 5 segmentos de altura, los 5 segmentos de altura aquí, ¿cómo afectan? Se refieren a estos, ¿no? En cuántos segmentos se va a dividir la altura total, ¿sí? Y capas de segmentos de capas son aquí en los extremos, ¿sí? Aquí tengo uno, aquí tengo dos. Ahora, aquí el parámetro de sides es el número de lados que conforman la circunferencia. Si nosotros vamos a sacar un render de lejos donde no va a tener mucho detalle, nosotros podemos trabajar, voy a quitar aquí, circunferencia, nosotros en los lejos no vamos a percibir realmente si tiene 8, 12 o una cantidad muy pequeña de lados, pues claro que va a ser evidente, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí le voy a poner algo así súper radical, ¿no? 6. Fíjense, ni siquiera aparentemente significa, pero evidentemente, ¿no? Si yo lo veo aquí de cerca, pues se va a ver que evidentemente es un hexágono, no es un círculo. Entonces, entre mayor el número de lados, mayor número de caras, pero entre mayor número de caras es mayor de nivel de detalle de sombras. Y a su vez, pues es mayor tiempo de renderizado. Y aquí lo estoy exagerando porque es solo una pieza, pero hablando de otros elementos, pues sería una monserga. Aquí yo voy a pensar en que si esta pieza de aquí, en el modelo final, es una sola donde parece que se estira y da vuelta, entonces me voy a facilitar la vida viéndolo de lado y voy a buscar un buen acabado de número de lados que pueda girar o rotar para que ya simplemente aquí tenga que extruir las caras y no tenga que estar acomodándolo tantas veces. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál fue el resultado que yo llegué? Llegué a 20 caras, ¿sí? Y con 20 caras, la división que tengo de la circunferencia, pues se ve apropiada, ¿no? A lo lejos, pues realmente sí puedo
ver o dar la ilusión de un círculo perfecto, ¿sí? O sea, a lo lejos realmente pues nadie va a decir, oye, pero tiene 20 caras. Pues no, realmente no. Todo depende mucho de la toma, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, pues yo quise aprovechar aquí el resultado que tengo 20 caras, porque aquí ya meramente tengo nomás estas caras de aquí frontales ya alineadas, ¿sí? Hacia el eje o punto que yo necesito. ¿Qué hice después de eso? Uy, tengo que resetearlo. Eso fue porque regresé en el tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Aquí lo que yo voy a hacer es, voy a aplicar un edit poly, ¿sí? Porque yo quiero sacar una referencia. Ya tengo esa referencia del cilindro que me va a permitir sacar otros elementos para ya poder crear este de aquí. Sí, y a cada vez me refiero a las caras que yo ya tengo aquí previamente alineadas. Aquí realmente en este cilindro, como no he hecho ninguna modificación de poly, no hay tanto riesgo si me regreso. Voy a decirle que no quiero ningún segmento, que quiero nomás un solo segmento. ¿Sí? Ahí está, una sola división a lo largo de todo el segmento. Me voy aquí a Edit Poly, me voy a ir aquí a mi herramienta de caras, con la tecla 4, voy a seleccionar estos de aquí, ¿sí? Y yo puedo simplemente hacer un extrude, ¿sí? Puedo hacer Shift con E, ¿sí? Y si se fijan, aquí ya no tuve ningún problema. Aquí ya lo único que pasó fue de que sencillamente le di extrude y luego le di, simplemente lo arrastré con Shift E, con las caras seleccionadas, clic y arrastré, ¿sí? Aquí ya saqué la referencia. Aquí si ustedes piensan en que meramente lo extruyes acá y luego después, ¿qué harías? ¿Qué harían aquí? Ustedes lo que tenían que hacer sería extruir, ¿sí? Probablemente. Tenían que extruir las caras y luego después tenían que rotarlo y luego después dar otra vez extrude. Pero si ustedes hacen eso aquí, van a batallar con la parte de este ángulo. Y este ángulo de aquí, pues es realmente un detalle importante. Porque si nosotros vemos la silla de perfil, bueno, de manera isométrica, entre otras cuestiones, por ejemplo, perspectiva de aquí, el reflejo que vaya a tener aquí el aluminio, en este caso, ¿no? O cualquier otro metal que usted le quieren dar, si no está bien modelado, va a ser muy evidente. Y esto, editarlo en Photoshop, pues puede tomar tiempo. Entonces, esto es parte del inicio del camino, pero no lo es todo. ¿A qué me refiero? Nosotros aquí, voy a dar Control Z. Necesitamos una referencia. Creo que este de aquí lo dejé a 3 centímetros, no a 5. Voy a dejarlo aquí, ¿sí? Que no sea tan pronunciado. La referencia que nosotros vamos a tomar de aquí va a ser un poco más discreta. ¿Sí? Voy a seleccionar simplemente un segmento para de aquí, este segmento sustraerlo, así como le hice con lo que es el asiento, y este de aquí ya editarlo de una forma más cómoda. ¿Sí? Se los digo por experiencia. Voy a quitar el snap porque tenía activado. A lo largo yo he estado activando y desactivando el snap. Ustedes saben que eso es con tecla S y ustedes saben que aquí se pueden editar qué tipo de referencias se pueden usar. Voy a seleccionar el segmento, voy a dar Shift sostenido. No me permite porque está cerrada la cara. Voy a eliminar esta cara de aquí. Voy a aplicar tecla 2 y ahora sí me va a permitir Shift. ¿Sí? Y voy a arrastrar. Y voy a arrastrar otra vez. Ahora voy a oprimir la tecla 4. ¿Sí? Voy a borrar este de aquí y este con la tecla 3 en bordado. Voy a cerrar esta capa y con la tecla 4 voy a desactivar este segmento. ¿Sí? Detach. Aquí, si yo le aplico F4, verán que esta cara de aquí ya no tiene este suavizado porque se creó fuera de todo suavizado. Ese es un tema importante. ¿Sí? Ahora, no se espanten si esto pasa. Si esto les pasa es porque en sí el cilindro, el Trimax sabe que el cilindro, al ser circular, tiene un tipo de reflexión como si fuera un tubo. Pero como borré una de las caras, rompí con esa cara que tenía ese suavizado. Y ese tipo de grupos de suavizado es así como se les dice en Trimax, smoothing groups o grupos de suavizado. ¿Sí? Y estos es el panel de todos estos números que ustedes tienen.
De hecho, si se fijan aquí, como tengo seleccionada esta cara, dice que esta cara de aquí pertenece al grupo de suavizado número 4, que es el que debe conformar todas estas caras de aquí. Pero ¿qué pasa si yo le doy clic aquí, selecciono Shift? Se fijan que se quitó, significa que estoy seleccionando todo el grupo. Pero ambos sabemos, todos sabemos que aquí hay una cara nueva que no está perteneciendo a ese grupo. Entonces, lo que puedo hacer yo, simplemente voy a limpiar todos los grupos y voy a crear uno nuevo con todas las caras, diciéndole Auto Smooth. Si yo le pico Auto Smooth, voy a crearlo a 45 grados. Y voilà, ya tengo de vuelta el suavizado de un cilindro completo. ¿Sí? Ahora, esto de aquí que yo hice, F4, ¿sí? Todavía estoy seleccionando aquí en el panel con las caras seleccionadas, pues eso no me permite seleccionarlo. Lo voy a deseleccionar y voy a seleccionar esta cara de acá. Esta cara de aquí que yo tengo, ¿qué fue lo que yo hice con ella? ¿Sí? Lo que yo hice con ella fue esta pieza de acá. ¿Sí? Ya sé que sí. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente agarré sus vértices, lo arrastré hasta este punto, ¿sí? Y nomás para que digan que no somos gachos, vamos a hacerlo juntos. Sí, cada uno tiene mucha ciencia. Voy a borrar esto de acá. Bueno, simplemente primero por partes y luego ahí lo van a ver, ¿sí? Aquí, ¿qué fue lo que hice? Arrastré los vértices y luego seleccioné el segmento, ¿sí? Y con Shift, arrastrando, y con mover con el Shift arrastrado de ese segmento, creé una instrucción, lo moví hacia abajo y luego lo moví hacia un lado, hacia lo que sería para tener un ángulo preferente. Y hice lo mismo que aquí, pero en un solo segmento con la herramienta chamfer, ¿sí? Se fijan, hice el chamfer aquí, aquí hice un connect y de ahí con el connect hice otro chamfer para crear lo que sería una división de segmentos, que es lo que hace chamfer, una división de segmentos, y de aquí otra vez extruí este punto de acá, lo arrastré a la mitad, porque yo voy a aplicar un symmetry, porque esta pieza es exactamente igual, son simétricas. Y al final saqué la medida de cuánto miden estas dos caras para aplicar un shell, ¿sí? Con el cual simplemente tengo que ahora, en vez de desacoplar, acoplar otra vez estas dos piezas y hacer un bridge entre las caras, para así, de esa manera, tener esta soldadura. ¿Se fijan? Y aquí ya quedó completamente uniforme. Entonces, vamos a hacerlo. Para que no digan que no. ¿Sí? Esto realmente no tiene sentido hacerlo desde acá. ¿Sí? Para que pueda repasar la técnica aquí conmigo de una vez. Voy a aplicar la tecla número 2 para trabajar con el segmento. Voy a seleccionarlo, será el pivote de movimiento porque tengo activo lo que es la herramienta mover, que es con la tecla W. Voy a picar Q de queso, está en selección, W es mover, E es de rotar y R es de escalar. Con W, Shift sostenido, arrastro hacia abajo. ¿Sí? También en las otras clases les explicamos que todo funciona en base a coordenadas, entonces aquí la coordenada NGZ me dice que es de 0.221, pero aquí yo ya quiero que sea 0, ¿sí? Para que llegue hasta el piso. Y aquí ahora lo que voy a hacer, simplemente voy a deslizar, más o menos donde me parezca bien, y ya con eso lo voy a dar clic, ¿sí? Voy a borrar este de acá, para que vean que no me tengo miedo a equivocarme. ¡Ay! Y ahora, ya está esta pieza de aquí. Ahorita vimos que la pieza en sí de metal pasa por aquí, ¿no? Pasa por debajo, porque en sí parecía que es una sola pieza unida hacia los extremos de la madera. Entonces aquí debo de considerar también ya preparar esta unión para que con el symmetry ya quede lista. Entonces tengo que hacer un connect, ¿verdad? Porque tengo que aquí sacar una geometría. Y con el connect es como nosotros dibujamos entre segmentos. Entonces voy a poner aquí un connect. Puedo poner aquí en settings. Le voy a decir que quiero 2. Que ya me está dividiéndolo en 2. Quiero que tenga una división de un 10%.
No, todavía menos. Aquí también agarra valores negativos, ¿sí? Voy a querer que esté aquí más o menos, menos 55 me parece bien hacia el tanteo. Se puede mover las ventanitas seleccionándolo de donde tiene el nombre. Y lo voy a mover un poquito más hacia arriba. Y quiero que entre ellas tengan menos espacio. Y esto lo voy a mover, ¿sí? Voy a poner palomita. Y ahora por último, antes de dar el doblez aquí, voy a sacar esta parte. Voy a seleccionarlo y voy a aplicar el mismo comando que ahorita les enseñé. Bueno, o shortcut, shift sostenido con la herramienta mover y ya me permite hacer un estudio. Voy a soltar el shift, ya lo estoy moviendo. Voy a aplicar la tecla S de snap, que lo tengo activado hacia los puntos medios, ¿sí? Yo le voy a poner aquí en la mitad. Como yo ya sé que eso está previamente centrado, lo voy a hacer así. Pero si no lo tengo previamente centrado, pues aquí, por ejemplo, eso es algo importante, ¿no? Yo estuve modelando esto aquí contemplando el centro, ¿sí? ¿Para qué? Para que este punto de aquí, si yo le pongo en snaps que agarre los puntos de la malla de abajo del grid, pues ya sencillamente, pues más tengo que buscar esa referencia, listo, ¿se fijan? Y yo ya voy a saber que está perfectamente alineado, ¿sí? Entonces, si uno lo tiene por acá, otro por allá, donde sea, pues tendría que acomodar sus cosas y modelarlo. O considere eso desde el principio. Si va a ser un modelo simétrico, entonces lo conveniente sea que lo haga desde un punto central, vaya, para que así sea más fácil apegarlo. Ahora, yo aquí ya hice esta instrucción, yo tengo que ir a esta pieza y lo único que falta es este doblez. Este doblez lo voy a aplicar de vuelta con la herramienta chamfer. Me dice cuánta es la distancia que quiero que haya aquí en todo el doblez. Le voy a poner que sea de 2 centímetros nomás. Quiero que en vez de una sección, que aquí es literalmente basa y crea una sección aquí, voy a ponerle que sea de 5. ¿Sí? ¿Ven qué belleza de doblez? ¿Sí? O si no, pues puedo hacer que tenga un mayor número de caras para un mayor detalle de doblez. Y le voy a poner 8. ¿Sí? Vámonos. Ahí se ve bello. Le voy a dar palomita y voy a sacar la medida de aquí. ¿Cómo podemos sacar medidas? Eso también se lo habíamos mencionado en el panel de creación en la sección de ayudantes o helpers. Me voy a la herramienta tape. Tengo el snap activado, por eso todavía se de esta manera. Y simplemente voy a poner clic aquí y me dice que mide 6 milímetros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a seleccionar este de aquí. Y lo que yo voy a hacer, voy a poner vista de lateral, es darle 6 milímetros. ¿O con cuál modificador? Con el modificador de espesores que es Shell. S-H-E-L-L. Shell dorado. Aquí está. Shell. Y aquí le voy a poner 6. ¿Sí? Y listo. ¿Por qué 6? Porque es la medida que saqué con la cinta de este extremo a este de acá. Y ya finalmente lo que yo voy a hacer, voy a acoplar estos objetos de aquí, ¿sí? Voy a acoplar. ¿Y cómo hago para acoplarlo? Necesito el Edit Poly. Para así, con el Edit Poly, en la ventana de objetos, de elementos más bien, ¿sí? Y aquí me permite seleccionar objetos en toda la escena para acoplar o desacoplarlos. Y aquí en este caso vamos a acoplar. Voy a acoplar este elemento. ¿Se fijan? Ahora que está iluminado, ya todo esto forma parte de un objeto, pues es un elemento separado de este otro. Y ahora voy a aplicar botón derecho para no agregar más cosas. ¿Qué pasa? Ya si agregar más cosas va a pasar esto. Si yo le pico aquí, ¡pum! Ya se cambió, ya está todo esto junto, ¿no? O esto es lo que hubiera pasado. Aquí se seleccionan las dos porque las dos forman un solo objeto. ¿Sí? Ya terminé de unir, voy a dar botón derecho, clic con botón derecho, o en el espacio de trabajo. Y ahora, si se fijan,
aquí está dividido la división en dos segmentos. ¿Lo que significa? Que este de aquí lo tengo que también dividir en dos segmentos. ¿Y cómo hago eso? Muy sencillo. Voy a seleccionar el segmento. Puedo irme por aquí, luego seleccionar control clic, control clic, control clic. Puedo hacer eso o simplemente puedo seleccionar un segmento. Aguarde. Voy a aplicar Alt R y selecciono todos los demás segmentos. Aguarden un momento. Vale, bueno, nos vemos. Nos vemos, hijo. Cuídense mucho, gusto en verla. Igualmente. Y ando grabando una clase, por eso. Sí, sí. Esa parte del video la corta para, entonces no hay problema. Ándale, pues, cuídense mucho y nos vemos. Claro que sí, güey. Gusto en verla, nos vemos. Bye. Muy bien. Una vez con esta parte de los segmentos, lo que vamos a hacer es, como les dije, en vez de seleccionar uno por uno, vamos a aplicar el shortcut de seleccionar un solo segmento y luego la tecla Alt R. Y yo sé que todas las caras que están aquí en paralelo, de forma perimetral con el anillo, se van a seleccionar. ¿Se fijan? Se seleccionaron todas estas de aquí, todas estas de acá. Y eso me facilita el trabajo porque ahora solo tengo que poner Connect con Settings y cerciorarme que nomás voy a poner uno, no le voy a poner ninguna distancia porque es imposible porque necesitamos dos. Y no quiero que se cambie de posición, entonces por eso el valor debe ser 0 para que quede exactamente a la mitad. ¿Y esto ahora qué significa? Que solamente nuestra única preocupación pues, va a ser poner clic aquí, seleccionar esas caras, cara con cara, y dar el toque maestro de Bridge. Y listo. Ya tenemos aquí unidas nuestras caras de manera perfecta. Voy a aplicar la tecla L. Veré que aquí realmente no quedó así tal cual. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Esto, ¿por qué pasó? Porque evidentemente este cilindro de aquí le puse algún otro parámetro, de cual cuando yo saqué esta cara, pues quedó ya desalineado. No con el pánico, ¿por qué? Porque yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo acomodar todo esto para que quede centrado. ¿Cómo hago eso? Pues piensen, ¿no? O sea, ¿qué conviene más? Mover todo esto para que esté alineado con esto de aquí, que aquí estoy involucrando ya el piso, el ángulo y todo, y estas piezas de acá, o me conviene nomás mover esto de acá. ¿Qué sería lo mejor? O puedo simplemente esto de aquí, puedo quitar este connect, que es lo que hace la división, y que esto de aquí quede como una inclinación pronunciada. Cualquier forma es buena, por ejemplo, ¿cómo nosotros quitamos esto de aquí para que sea una inclinación bien sutil? Pues así de sencillo, ¿no? Puedo dar doble clic para seleccionar todo esto de aquí, y con control y la tecla borrar de texto, se fijan, aquí tenemos un fenómeno. ¿Qué me refiero con un fenómeno? A una variación en las caras de suavizado. ¿Sí? Aquí todas estas caras como están conectadas están haciendo este grupo de suavizado. ¿Sí? Y no tiene nada de malo, pero lo que pasa es de que tenemos que volver a trabajar con los grupos de suavizado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si ustedes hicieron esto, van a aplicar la tecla número 4, vamos a seleccionar todo y le vamos a quitar el suavizado previo del cilindro que ya tiene, porque como estas caras tienen un tipo de suavizado y estas tienen otro, por eso hay una discrepancia y una diferencia marcada con esta sombra negra rara. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Yo lo limpiaría y diría, no quiero que tengas capas de suavizado. ¿Cómo es el objeto sin capas de suavizado? Le voy a quitar F4. Y si se fijan, en contraluz se ven como las caras desfasadas, ¿no? Se ve así y se ve así. ¿Y cómo le hago para unir todas las caras en un grupo solo? Pues así de sencillo. Tengo que seleccionar las caras que yo quiero que estén en el grupo suavizado y crearlo. Y ya sabemos que nuestra selección son todas las caras dándole vuelta a un solo eje. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo seleccionar una cara, voy a seleccionar esta vista con F4, puedo dar Shift sostenido, ya saben que si doy Shift sostenido enseguida una cara, se van a iluminar todas, ¿no? Las que están así conectadas de manera paralela. ¿Se fijan? Voy a volver a hacerlo, voy a dar clic, ¿sí? Control Shift sostenido, le pico una cara enseguida y se selecciona. Si yo hubiera hecho esto al costado, pues no me hubiera podido funcionar, hubiera sido diferente. Pero por eso voy a hacerlo así de esta manera y simplemente voy a dar control con clic sostenido aquí y control con clic sostenido aquí
para que todo esto sea perteneciente a un solo grupo de suavizado. Y para eso le voy a dar aquí en Auto Smooth a 45 grados. Y ahora, si yo quito este, ya quedó todo completamente suavizado. ¿Se fijan? Ya no tiene las caras desfasadas y nomás tiene las caras desfasadas donde hay un cambio radical en la geometría. ¿Se fijan? Así es como queda. ¿Sí? Y ahora, aquí me dirán, Iván, te falta esta parte de aquí, entonces, ¿qué es lo que haríamos? ¿Sí? Ya sabemos que este cilindro perfectamente cuadra y con lo que sería, voy a verlo de lado, ¿sí? En los costados, ¿sí? Queda muy bien y parece que aquí arriba también, ¿sí? Esto de aquí con el cilindro, ustedes pueden trabajarlo con algún número de caras, con el que ustedes quieran al final de cuentas, pero ya dependerá de ustedes si se quieren facilitar la vida, sabiendo previamente que van a tener que conectarlo con otras caras en que ciertos ángulos, ¿sí? Porque esto es lo que, a final de cuentas, previsualizar las cosas te ayuda. Voy a dar clic sostenido, ¿sí? Y voy a duplicar esto. Ustedes ya saben que, por ejemplo, si yo doy clic con unas caras aquí seleccionadas, ¿no? Y con Shift, ¿sí? Sostenido, muevo, yo estoy duplicando, yo estoy copiando, ¿sí? Bueno, no copiando, estoy duplicando. De aquí, ¿qué es lo que simplemente estoy haciendo? Seleccioné las caras. Voy a dar. Seleccioné las caras del cilindro que yo quiero. Estas no las quiero. ¿Por qué? Porque pues yo nomás quiero el cilindro para aquí nomás unirlo con estas piezas de acá. Entonces lo que yo voy a hacer es, así como tengo estas de aquí, puedo seleccionar este punto medio. Voy a seleccionar Shift sostenido para que se cree una copia en el momento que yo la desplace. Y simplemente lo voy a ubicar. Como tengo el snap sostenido, puedo hacer esta línea. Lo voy a ubicar aquí. Me pregunta si quiero que sea un elemento o un objeto. Como lo voy a alinear, lo voy a manipular y no quiero que se me forme todo lo demás, primero lo voy a tener como un objeto. Ya sabemos que eso lo podemos acoplar después. ¿Sí? Ahora, como yo lo estoy haciendo desde una vista de plano de Montea, esta misma, la ubicación es la misma. ¿Sí? Si yo lo hubiera hecho esa operación desde perspectiva, probablemente hubiera batallado porque lo hubiera movido más hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo le hago para acomodarlo? Yo aquí tengo estas caras faltantes que son las que se van a unir aquí. Entonces yo puedo de aquí con esta simplemente rotarlas y listo. O si me voy de lado, puedo ver que está casi alineado. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer dos cosas. Puedo rotarlo, puedo acomodarlo y ya, ¿no? Y simplemente pues ya hacer lo mismo de la touch, todo eso. Pero para que practiquen otras cosas, primero seleccionar las caras desde adentro y luego ubicarlas aquí afuera va a ser algo más difícil. Entonces, ¿qué es lo que primero les voy a enseñar? Cómo acomodarlo. ¿Cómo lo podemos acomodar? Ustedes pueden poner un connect, pueden poner que el connect está hasta acá, borrar estas caras de aquí abajo y simplemente pues ya alinearlo y hacer el extrude. O ustedes pueden mover los vértices más hacia arriba sin hacer un connect y luego de ahí acomodarlo. Cualquier forma está bien. La del connect se me hace la más ordenada, pero si ustedes quieren aprender a moverle un poquito más rápido, lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Ustedes van a dar clic sostenido, van a seleccionar estos vértices y vamos a mover las limitantes de movimiento. Que si ustedes lo recordarán, aquí en Edit Geometry, en limitantes, aquí les vienen si quieren tener ninguna limitante o que tengan unas limitantes de desplazamiento con los segmentos ya previamente dibujados. ¿Eso qué significa? Si yo aquí en None lo muevo hacia arriba y abajo, voy a desactivar el Snap. Se deforma. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Se deforma, ¿sí? Voy control Z. Pero si yo le pongo que siga las limitantes de los segmentos y le doy hacia arriba, ¿qué va a pasar? Desde este punto donde está, si yo le doy arriba hacia abajo, ¿se fijan? Sigue los segmentos que hay, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo le muevo aquí hasta mero arriba, lo suelto y luego lo quiero bajar? Como no hay información, no hay ningún cambio. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final los vértices, que es lo que estoy moviendo, ¿sí? Se unen.
porque sigue a los edges que están enseguida de ellos. ¿Sí? Control Z, Control Z. Entonces yo aquí puedo moverlo con el edge, puedo moverlo nomás lo necesario aquí, y luego me regreso a None. Y ya None, si lo vuelvo a mover, ya me permite deformarlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy sencillo. Estoy seleccionando los vértices, voy a deseleccionarlos, voy a seleccionar este de aquí. El pivote está en base al punto de referencia, como lo copié de aquí, el punto de pivote sigue aquí. Voy a modificar su punto de pivote, voy a jerarquías, afectar sobre el pivote, centrar en el objeto. Y yo que pensaba que este video iba a durar 5 minutos, pero pues no, ni modo. Voy a ponerme otra vez aquí en mover, ¿sí? Y voy a simplemente alinearlo un poco. Aquí estoy en el eje del horizonte, eso significa que esto lo tengo que subir todavía más. Queda aquí más o menos. Voy a moverlo. Aquí me fijo que no tengo propiamente alineadas las caras. Voy a desactivar el snap para que me permita rotarlo. Voy a buscar que esté como paralelo. Y simplemente con mover voy a hacer hacia atrás. Y este de aquí voy a repetir. Voy a seleccionarlo. El shortcut para cambiar las limitantes de desplazamiento es con Shift X. ¿Se fijan? Shift X cambia, Shift X cambia. Solo se intercambian entre estos de aquí. Ya está en on, eso significa que puedo subirlo. ¿Sí? Voy a dar perspectiva. ¿Sí? Y ahora sí. Voy a dar aquí en elementos. Y voy a aplicar la tecla Attach. Una herramienta Attach. Ya acoplé esa pieza también. Botón derecho para dejar de acoplar piezas. Voy a aplicar la tecla número 2. Voy a seleccionar este. Control sostenido. Control sostenido clic. Control sostenido clic. Voy a hacer el bridge. Y finalmente. ¡Ay! Me equivoqué. Voy a hacer un bridge entre estas piezas. Voy a aplicar la tecla 4 para seleccionar las caras. Cara y bridge. Y listo. Voilà. Y para no tener esta división, voy a oprimir la tecla número 2. Doble clic para seleccionar todo esto que está unido. Control, tecla borrar de texto. Y listo. Y ahora tendré de vuelta el mismo problema de las caras de suavizado. ¿Y cómo resuelvo eso? Ya lo vimos también. Lo vimos que era seleccionando todas las caras. Busco el grupo de suavizado. Y le pongo borrar. Y ahora voy a repetir lo mismo. Como esas caras están conectadas a un mismo eje, cuando aplico este shortcut de clic y una cara enseguida hacia el eje que yo quiero, como este eje que yo quiero hacia arriba, hacia el X, estas todas de aquí van a estar listas. Mis perros se vuelven locos de vez en cuando, traten de ignorarlos. Control clic y ahora sí, Auto Smooth. Voy a quitarlo con F4 y voilà, ya tenemos aquí las caras suavizadas. ¿Sí? Y como aquí voy a seleccionar este de aquí. Nuestro pivote está aquí, si yo aplico un Symmetry no me va a funcionar, tengo que mover el pivote aquí para que me funcione el Symmetry. ¿Cómo lo hago? Voy a utilizar la jerarquía, afectar sobre el pivote, voy a aplicar el Snap, que ya lo tengo con vértices. ¿Sí? Entonces simplemente tengo que mover hacia un lado y listo. Dejo de trabajar dándole clic, me voy aquí en edición y churrum pum pum, simplemente pongo aquí Symmetry. SIM Symmetry. Quiero que esté hacia el eje, no quiero que esté en el eje X, quiero que esté en el eje Y. Quiero que le haga flip. Oh, no me está respondiendo. Aquí está. Listo. Muchas veces este cambia, depende mucho de cómo está ubicado, pero aquí entre ellos ustedes pueden intercalarlo. Aquí en el flip, pues, si le digo que lo flipea, queda la misma, entonces por eso no se ve nada, pero aquí está. ¿Sí? Y listo.
¿sí? Y aquí ya tenemos listo nuestro modelo. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Faltan las piezas de madera de aquí. ¿Y esas cómo las hacemos? Muy simple, y creo que ustedes aquí ya lo podrán descifrar solos, pero en caso de que no tenga idea, simplemente aquí con Edit Poly. Se perdió. Aquí está, Edit Poly. Voy a seleccionar la cara y voy a sustraer, voy a aprovechar esta misma geometría que ya tengo aquí, de donde ya está ubicada la pieza de madera, y voy a desactivar el snap. El shift sostenido con la herramienta mover en caras duplica, ¿sí? Y en edges hace una extrusión, ¿sí? Eso es lo que pasa. También en vértices duplica. En vértices casi no es muy común, pero se puede llegar a utilizar. Eso ya es más de modelado avanzado, pero con las caras duplica las caras, ¿sí? Si ustedes lo hacen con un objeto seleccionado, arrastrar con shift sostenido, bueno, mover con shift sostenido, duplica también, pero en edges hace extrusión y también en bordes, ¿sí? Entonces, aquí, ¿por qué saqué esta cara de aquí? Porque de aquí con esta misma cara que va así todo aquí por pegado, pues simplemente voy a modelar y luego lo voy a acomodar. Aquí yo puedo simplemente utilizar vértices, voy a mover aquí, voy a ajustarlo más o menos como se dé la referencia, ¿sí? Puedo hacerle un extrude a esta cara o puedo ahorrarme el trabajo y puedo ponerle shell, que el shell lo padre es de que te permite cambiar el valor, ¿sí? Aquí le voy a poner que tenga una altura de 9.5. Es excesivo, voy a ponerle 1.3. No, voy a ponerle 1.2. Sí. Sí, voy a ponerle 1.2. Voy a ponerlo desde este lado. El punto de pivote se quedó aquí porque aquí es donde está ubicado el punto de pivote de donde vino. Eso no pasa nada. Puedo centrarlo. Es más, puedo moverlo y con el snap puedo ponerlo mero abajo para así que quede bien aquí reposando. ¿Sí? Puedo hacer esto. Y aquí, por ejemplo, puedo poner chamfer. ¿Sí? En ese caso, puedo ponerle. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, un chamfer y le pongo que sea de 1 centímetro, no, quiero que sea en quads, no quiero que sea de 0,5. ¿Se fijan cómo se divide todo el perímetro? Este puede ser una variante, ¿sí? Eso es lo que pasa si yo le puse un chamfer. Aquí es de 5 milímetros, pero por las medidas que tiene, así es como luce. Entonces yo le pongo 0. Si le pongo 1 milímetro, así es como luce, ¿sí? O yo puedo, por ejemplo, borrar este. Le puedo poner aquí un edit poly, ¿sí? En el tiempo. Voy a trabajar aquí con los segmentos. Y yo puedo, por ejemplo, seleccionar estos de aquí, ¿sí? Y puedo poner que nomás aquí tenga esta curvatura, que creo que eso se vería interesante, ¿no? Aquí le voy a poner chamfer con una herramienta que me permite mover el parámetro. Y voy a ponerle más segmentos, puedo tener un resultado como este, ¿sí? O yo puedo, por ejemplo, voy a control Z, control Z, ay, es que estoy hablando, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, uno hace impresionar la cantidad de veces que uno da clic. Control Z, ahí está, ¿no? O yo lo que puedo hacer es de una vez, puedo hacer más interesante esto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, con vértices, ¿sí? Selecciono este de aquí, voy a utilizar la herramienta escalar. La herramienta escalar con vértices te permite hacer esta clase de formaciones.
Yo puedo, por ejemplo, hacer esto de aquí, puedo cambiar segmentos, puedo seleccionar estos de aquí. Es más, puedo hacer que estos de aquí sean bien inferiores, pero muy bien suavizados. Miren. Puedo que sea de... ¡Oh, me arden los ojos! ¡Maldita alergia! 4 milímetros. Y yo puedo hacer que estos de aquí sean de... Yo puedo poner que sea solamente... No, de 4. Y quiero que esta distancia sea un poquito más amplia. Aquí le voy a poner que en vez de 4 milímetros sea... ¿Sí? Y yo puedo crear esta clase de formas. Se ve muy cortito, no pasa nada, porque igual podemos seguir editando hasta la muerte. ¿Sí? Aquí para que quede seguro que el codo de la persona que se siente va a quedar en reposo de inmediato. Y este de aquí puede quedar, ¿no? Y para ver realmente cómo quedaría, pues me imagino que estaría aquí en ritmo, ¿no? ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, nosotros ya lo tenemos aquí exactamente, ¿no? Ustedes pueden modificar las medidas y ustedes ya saben qué es lo que seguiría aquí. Aquí nosotros tenemos este segmento porque está unido con el symmetry. Aquí puedo irme a un pivote, poner snap activado, puedo arrastrar, puedo poner aquí a la mitad y puedo poner aquí sencillamente el symmetry. Me dice que aquí lo quiero, lo quiero ver y listo. ¿Sí? Y ya con esto ya quedaría listo nuestra silla. ¿Sí? Espero este video les haya gustado. En este video creo que sí vimos ciertas cosas que no sabían. Y de todas formas, cualquier duda, ustedes saben cómo contactarme y les deseo mucha suerte con sus modelos. Les digo, de ahí en adelante ustedes tienen que experimentar, tienen que aprender, tienen que buscar y tienen que probar. Les deseo mucha suerte y nos vemos hasta la próxima. Bye.